Hola, buenas. Aquí estamos un día más con vosotros. Eh, Ana, que ya la conocéis, yo soy María, Hola. y nos gustaría hablar un poquito de las terapias alternativas. Bueno, en general, ¿no? Entrar un poquito en lo que la responsabilidad que tiene cada uno con ellas, cómo la veis, cómo lo ve la gente desde fuera, desde dentro, siendo terapeuta, o sea, un poquito vamos a hablar y poner, ¿no? Esto sobre la mesa. Ujú. Sí, la idea es a nivel general, porque terapias hay muchísimas y nosotras conocemos bastantes, pero es una porción pequeña Sí. de todas las que hay. Entonces, a nivel general, pues eso, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el papel de cada uno? Y ver también cómo se da ese proceso de sanación a través de estas terapias, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestra experiencia como facilitadoras de estas terapias, pero también como receptoras, vamos a hablar de lo que hemos experimentado y del punto en el que estamos ahora, Sí, que seguramente será distinto a otras personas que se dediquen sí, también por supuesto. a hacer terapias alternativas, pero en el fondo, ¿no? Es como darnos cuenta que muchas veces hay una necesidad, ¿no? De que esa terapia sea una solución, ¿no? De alguna manera, por creencias voy directamente o quizás paso por un proceso, ¿no? De ir buscando algo más convencional y acabo ahí, pero de alguna forma es como que necesito que me dé una solución muchas veces, como persona que va a recibir, ¿eh? Bueno, porque también mucha gente va a una terapia alternativa cuando ya no ve solución en lo convencional, ¿no? En lo que está acostumbrado a que sea lo normal. Entonces buscan el milagro, como, ¿no? Quiero sanar ya y esto, bueno, lo estoy haciendo desde el que ya no sé, no tengo ninguna otra alternativa y voy a esto, ¿no? Luego está la gente que sí que conoce, que sabe de qué va y va a hacerse las terapias consciente de que esto, bueno, consciente de cómo funcionan. Entonces, a mí me gustaría dar un apunte aquí, ¿no? Con el tema de las terapias alternativas. Hay mucha gente que cree que el efecto tiene que ser inmediato. Entonces, hay gente que tiene un problema de años y cree que una terapia alternativa se lo va a solucionar en 2 días. Y esto, o sea, bueno, hay muchas terapias que te pueden ayudar, pero seguramente no serán en 2 días, ¿no? Entonces, de pasar a que quizá un médico te diga, un médico o lo que sea, ¿no? Te diga que no vas a poder solucionar este problema, ¿no? A pasar a que alguien te dice que quizá con su terapia sí que lo consigas, pero te va a llevar un tiempo y un esfuerzo y una responsabilidad por tu parte, que es lo que decía Ana. Sí, al final es cuando yo de alguna manera llego a una terapia alternativa desde no he encontrado una solución o no me han dado una solución o no me han dado una manera de poder resolver eso, a veces voy con la expectativa de un resultado que desde mi mente pienso que es lo que quiero conseguir, ¿no? De alguna forma es lo que estoy sintiendo como algo desequilibrado, algo que no está funcionando, ¿no? Entonces, desde ahí, muchas veces, lo que hago es volcar. En lugar de responsabilizarme yo de lo que me está sucediendo, y ya hablaremos en otro vídeo sobre la relación de los síntomas con las experiencias, ¿no? Que estamos viviendo y lo que estamos atravesando en cada proceso, ¿eh? No es el caso, pero sí que a veces ponemos como la responsabilidad en manos del terapeuta, ¿no? O del médico muchas veces también, ¿eh? En lugar de comprender que la que me sano soy yo.
que voy a sanarme también en un proceso que quizás tendrá varias capas, quizás tendrá una necesidad de que el físico vaya adquiriendo esa nueva información, ¿no? Porque no siempre estamos preparados para que de golpe se dé una sanación, ¿no? Sino que a veces necesitamos todo un proceso de ir dándonos cuenta las creencias que hay que cambiar, de patrones que hay que cambiar, los mensajes que me está dando eso, ¿no? Entonces, hay una necesidad de hacer pasar un cierto tiempo para ir sanando diferentes capas, ir yendo más en profundidad y sobre todo darme cuenta que la responsable cuando sano soy yo, la sanación es mía. El terapeuta me estará acompañando con una técnica o con otra, pero la sanación la hace la persona. Sí, sí, o sea, está claro. Cuando se hace una sanación de cualquier tipo, a cualquier nivel, el trabajo lo hace la persona que va a sanarse. Al final, su cuerpo es el que reacciona, su mente, su alma, su todo. O sea, al final es la persona la que decide que es el momento de sanar lo que tiene, ¿no? Cuando una persona no quiere sanar, por mucho que intentemos, por mucho que hagamos, es imposible que esa persona sane porque ha decidido no hacerlo. Entonces os preguntaréis, ¿cómo puede ser que una persona decida no sanar si está yendo al terapeuta? Pues sí, en su subconsciente hay algo que no le permite sanar, ya sea porque al no sanar está cobrando una paga y si dejara de... Y si sanara, esa paga dejaría de existir y no se ve capaz de volver a trabajar, que esto pasa. Por ejemplo. Y no es consciente de ello, hasta que no va alguien, ¿no? Y le pregunta, bueno, pero tú realmente quieres sanar y contesta de verdad y te dice, sí, aunque no sé qué haría si la paga no estuviera. Entonces ahí sacamos el por qué esa persona no está sanando. Por ejemplo, es un ejemplo como cualquier otro. Pero estas cosas pasan, entonces tenemos que saber que el principal responsable de una sanación, ya sea para bueno o para malo, eres tú, es la persona que va a hacerla, ¿no? que va a sanarse, ¿no? Entonces el terapeuta, como dice Ana, te acompaña, te ayuda con sus herramientas, sean cuales sean, o sea, da igual que sea acupuntura, que sea lo que sea, al final te ayuda desde el punto en que tú quieres sanar y te acompaña a que eso pueda pasar. Luego también está en que los niños, que hemos comentado, los niños no tienen que clasificar nada aquí. Entonces, para ellos es muchísimo más fácil una sanación, ¿no? Los animales igual, tampoco tienen que clasificar nada. Entonces, cuando se hace una sanación energética, ahora estoy hablando desde lo que yo conozco, ¿no? Cuando se hace una sanación energética, por ejemplo, a un animal, es mucho más sencillo. El animal sanará quizá en horas o al día siguiente y no tendrá problema. Sin embargo, cuando lo hacemos en personas adultas, depende en qué punto estén, la sanación se hace más difícil, ¿no? O más larga, porque ya estamos condicionados por cosas que ya, bueno, las tenemos ya metidas y nos cuesta mucho salir de esto, ¿no? De lo que nos han inculcado desde pequeños o incluso generacionalmente, que ya es, bueno, esto ya... Sí, me parece muy interesante podernos dar cuenta el papel que juega la mente, ¿no? Tanto en el momento del síntoma, ¿no? Como en la sanación de ese síntoma. Y podernos dar cuenta que la decisión no es consciente, ¿no? No es, o sea, desde mi mente yo puedo decir sí quiero sanar eso y estoy buscando esa ayuda, pero es muy importante lo que apuntabas de darnos cuenta que a veces el inconsciente está justamente en la decisión contraria, porque de alguna forma hay que, cuando nos responsabilizamos de ese proceso que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta que tiene un para qué, que yo estoy viviendo esa enfermedad, esa carencia, lo que sea, porque no solo es físico,
¿no? Muchas veces también se puede hacer sanación a nivel de relación, economía, ¿no? Podríamos hablar de muchos temas. Para algo estoy yo mostrando eso, viviendo esa experiencia, encarnando esa situación, esa enfermedad, lo que sea. Entonces, cuando yo me responsabilizo de darme cuenta de, vale, esto es mío y lo estoy expresando para algo y aprendo a través de eso que estoy expresando, me doy cuenta que de alguna forma no estoy dando la responsabilidad al terapeuta, ya no exijo ese tiempo, ¿no? Ese tiene que estar ya, o sí, he ido hoy a hacer una sesión, pero de momento no estoy viendo cambios, ¿no? La impaciencia viene desde la mente consciente de ese ego, ¿no? Que de alguna forma me está como poniendo de relieve todas las creencias que yo puedo tener de eso no funciona, eso no me va a ayudar, ¿no? Entonces, cuando sale esa impaciencia o esa necesidad de resultados, me está mostrando primero, me estoy responsabilizando de la situación, ahí puedo darme cuenta. Segundo, tengo creencias sobre si eso puede ser sanado o no puede ser sanado, porque a veces si nos han dicho que esto no tiene solución, ahí se genera una creencia muy fuerte de limitante, no tiene, claro, limitante total, que es la diferencia con los niños y con los animales, no tienen esas creencias. Y luego también se pone de relieve la creencia de que hay algo que no está funcionando bien, de que hay algo erróneo, que tiene que ser restaurado, que tiene que ser corregido, que tiene que ser cambiado porque así no es correcto, ¿no? Entonces ahí también se pone de relieve muchas veces el miedo que yo tengo a vivir esa situación o a enfrentarme a esa situación, limitaciones, creencias que me puedan venir, ¿no? Que me estén de alguna manera bloqueando. Sí, a ver, realmente sí que hay algo que tiene que ser cambiado, ¿no? Pero no desde el punto de hay algo está mal y tienes que cambiarlo y corregirlo, sino desde el punto de esto no está funcionando, te está mostrando que hay algo que no está bien y tienes que sanarlo. O sea, no es cambiarlo y ya está, sino es encontrar el por qué está así y entonces poder sanarlo desde ahí. ¿Qué nos pasa? Que a veces hacemos terapias y tú haces una terapia con una persona y no funciona, y le vuelves a hacer y no funciona, y una terapia concreta, ¿no? Y al final tienes que tirar por otros sitios, ¿no? De decir, bueno, es que esto ya no es físico, puede ser a nivel emocional. Entonces aquí entran otro tipo de terapias que pueden ayudar. Por eso estaría bien que todas las terapias, incluso la medicina convencional, ¿no? También estaría muy bien que todas se unieran para poder sanar a la gente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando separamos lo mental, emocional, físico, lo separamos todo, para mí, porque como yo lo veo, yo creo que no está bien hecho, porque todo está unido de alguna manera, todo forma parte de nosotros. Entonces, cuando yo me mancho una camiseta con un líquido y debajo llevo un top y debajo un sujetador, posiblemente me manche la camiseta, traspase, me manche el top y me manche un poquito el sujetador y puede ser que me manche un poco la piel. Entonces, al final todo son capas que de alguna manera se van manchando y hay que irlas curando y sanando todas, ¿no? Alguna seguro está más tocada y el resto está menos tocada, pero al final todo tiene su... A veces está más el físico y menos y a veces es al revés. Entonces yo pienso que las terapias pues habría que darles como un poquito más de vida, ¿no? Que hay mucha gente que lo que hace es cortarles mucho, ¿no? Bueno, ya no funciona, he hecho una sesión y muchas veces pasa que he hecho una sesión y estoy peor, ¿no? Uh-huh. Es que he hecho una sesión y estoy peor. Bueno, ¿quieres trabajarte? Esa es la pregunta, ¿no? Que uno se tiene que plantear. ¿Quieres trabajar lo que te está pasando? Porque si quieres trabajarlo,
posiblemente al día siguiente estés peor. Pero es que en muchas terapias te pasa esto. O sea, ya sea una reflexología, voy a ponerla porque ha sido el caso de este fin de semana, ¿no? Que te hacen un poco y yo acabé hecha polvo. O como a veces, ¿no? El que vas a hacer un par biomagnético y al día siguiente estás como si tuvieras una gripe. O sea, y dices, madre mía, yo estaba bien y ahora tengo una gripe. Bueno, porque estás sacando todo. Entonces hay un proceso que se tiene que entender. Entonces, con este vídeo también nos gustaría esto, ¿no? Que se pudiera entender un poco que las terapias tienen su proceso, sus días, sus tiempos, y que es bueno que la persona que va a hacerse la terapia se responsabilice de su sanación. De su proceso. Y eso también es importante también ver, ¿no? que hay múltiples opciones, porque cada persona necesita su opción y no a todas nos funciona todo, ni en todos los casos necesito exactamente lo mismo, ¿no? Sino que de alguna manera, pues cada momento, cada situación, cada tipo de sanación que necesito se va a dar de una forma o de otra, y a veces complemento opciones distintas, ¿no? A lo mejor pues estoy usando un proceso, una terapia a la vez que otra y se complementan, ¿no? Y es muy interesante también darnos cuenta justamente esto, ¿no? La sensación de estoy peor. Porque yo también la he vivido hasta que vas andando todo el proceso, ¿no? Vas transitando ese camino y entonces te das cuenta que has hecho una limpieza espectacular, pero necesita un tiempo para reflejarse, ¿no? Entonces es como cuando se te cae algo dentro del agua y quieres, ¿no? sacarlo. Entonces hay un momento, si por ejemplo es tierra que está dentro del agua, ¿no? Hay un momento que parecerá toda turbia, ¿no? Vas a sacar eso, parece que lo estás removiendo absolutamente todo, pero justamente en el remover todo es cuando puedes sacarlo, es cuando puedes limpiar eso. Sí. Y cuando vuelve a estar en calma, te das cuenta de la diferencia, ¿no? De antes estaba todo el fondo marrón y ahora ya no, o queda un poquito. Porque también es importante darnos cuenta cómo vamos sanando por capas, ¿no? Es un proceso que a veces esa enfermedad, esa situación que estamos viviendo, esa condición, ¿no? que estamos experimentando, es multifactorial. Y al ser multifactorial, el acceso que hacemos, ¿no? o el camino muchas veces es, primero voy por aquí, sano eso me permite darme cuenta que por el otro lado también tengo, voy por ahí, entonces saco de aquí, entonces me doy cuenta que hay una capa más profunda y voy entrando, que por eso también se necesita un proceso largo. A veces incluso voy cambiando de terapia, ¿no? Porque cada capa necesita una cosa diferente. Totalmente, su aproximación, ¿no? Su acompañamiento distinto. Sí, porque yo no lo veo como que una sea mejor y otra peor. O yo con el paso del tiempo, ¿no? Con lo que he ido haciendo, ¿no? Que yo veo que en cada momento de mi vida me ha funcionado una cosa diferente. O sea, desde primero ir a un terapeuta en el sentido físico, ¿no? A que luego, bueno, viendo que lo físico se soluciona de tal manera, pero queda siempre algo que no está funcionando. Entonces, ahí tienes que entrar en otro tipo de terapias. Bueno, yo puedo explicar, por ejemplo, en mi caso, yo he estado, que Ana me ha acompañado con todo esto, y yo he tenido ansiedad muchos años, durante muchos años, que iba y venía. O sea, iba y venía, la tapas, bueno, la vas tapando, pues ahora estás bien, la superas, pero si te viene algo, pues, bueno, ya sabéis cómo funciona la ansiedad, ¿no? Se activa un mecanismo y tal. Y bueno, que de esto hablaremos en otro, porque la ansiedad es un tema bastante interesante. Sí, merece un vídeo. Sí, merece un vídeo exclusivo. Pero en este aspecto yo lo que he visto es que para tratar la ansiedad, en mi caso, ha sido como un, vale, estás aquí te vas a quedar. No te voy a quitar. Ahora no quiero que te vayas.
O sea, quiero que te vayas, pero bien, o sea, de manera definitiva. No quiero que te vayas y vuelvas y te vayas y vuelvas, porque quiere decir que hay algo que no está arreglado todavía. Entonces, en el tránsito de esto, que puedo decir que está quitada, ¿vale? O sea, puedo decir que puedo tener estrés, puedo tener lo que sea, pero ansiedad ya hace meses ya que no tengo nada, ni la siento. Y me ha ayudado mucho Ana con el tema o sea, acompañándome en todo momento, en todas las situaciones, en el mira, luego ejercicios que hemos hecho que ya explicaremos, ¿vale? Y luego, por otro lado, un amigo, que no voy a decir nombres porque no lo tengo permitido o no lo sé, entonces, como dijimos, no diríamos nombres, y un amigo con lo que está haciendo también de quitar bloqueos, y yo estoy súper agradecida y funciona. Entonces, a esto quería llegar. Las terapias, hay varias y te pueden funcionar para unas cosas y otras para otras. A mí me funciona a nivel físico, mi terapeuta a nivel físico, pero a nivel emocional me ha funcionado la terapia que hace Ana, la terapia que hace mi otro amigo, sanaciones energéticas en mi caso para ir manteniendo, ir buscando y sobre todo, en el caso de la ansiedad, funciona que tú le eches valor a enfrentarte a todo lo que te tienes que enfrentar. Y eso es lo principal para superar el caso de la ansiedad. Entonces, con esto vengo a la responsabilidad de cada uno de quererse sanar. Me puedo pasar la vida yendo a un terapeuta estupendo, porque será un terapeuta estupendo, que sabe tratar la ansiedad y te va a decir 1000 veces lo que tienes que hacer y cómo hacerlo y tal. Depende de ti que lo hagas y que te quieras enfrentar a todo esto. Entonces, al final, volvemos a que la responsabilidad es tuya y llegarás hasta donde tú quieras llegar, hasta donde tú quieras sanar, ya sea consciente o inconscientemente. También es importante darnos cuenta, ¿no? En este proceso, ¿no? Por ejemplo, o en otros también que yo he vivido en primera persona, darnos cuenta de la cantidad de beneficios inconscientes que tenemos por estar experimentando esa situación. Entonces, cuando empezamos a mirar a la cara a esa enfermedad, a esa condición, lo que nos está generando sufrimiento, porque al final es eso, es ya no lo quiero más, que alguien me lo quite, ¿no? Es ese punto de no puedo, porque no me he abierto a mirarlo directamente. Entonces, cuando yo miro eso directamente y puedo darme cuenta de todos los beneficios que me trae, puedo abrirme a ver esa condición desde me está cuidando a su manera, porque no me gusta, pero a su manera me está cuidando, me está impidiendo que haga no sé qué, o me está cuidando para que me sientan no sé cuántos. Sí, entonces, aquí es también una parte importante de ver que, de alguna forma, cuando yo voy a hacer un proceso así, implica tener que mirar eso, tener que enfrentar esos miedos que se están quedando tapados, en qué me está beneficiando, en qué me está equilibrando esa enfermedad. Y cuando puedo mirar eso, el terapeuta me acompaña, pero soy yo la que estoy mirando eso. Eso es. Claro, exacto. Soy yo la que me estoy abriendo a transitar ese camino. Bueno, ya el dar el paso al ir al terapeuta ya es un primer paso. Un primer paso, ¿eh? Claro. O sea, ya hay que decir que cuando uno decide el ir a enfrentarse de alguna manera, es un paso y bueno, y es un inicio. Ahora depende de uno que quiera seguir, ¿no? Bueno, sí. Arreglando cositas y... Sí, y un apunte, a veces la sanación no pasa por un cambio físico, pero sí por una integración emocional de eso, una aceptación. Claro, aquí también entra, que hay un tema también con lo que dices, es cuando alguien va al terapeuta, ¿no? O por ejemplo, sanaciones energéticas, que es muy, bueno, también a nivel de emociones y todo. Sí, es muy tocas todo. Bueno, y es muy volátil, ¿no? O sea, no es físico, no es algo que tú puedas palpar, ¿no? Me han puesto un parche aquí, me han pinchado aquí, entonces claro. No hay nada que tú puedas decir, me han hecho, ¿no? Entonces, es muy complicado porque hay gente que dice,
yo no he notado nada. Ujú. Y entonces luego ves que están haciendo un cambio en su vida y dices, no has notado nada. Pero tú has dado un cambio en tu vida ahora mismo de alimentación, de manera de hacer, que no la estabas haciendo. Y ese cambio viene por algo. Porque tú en el momento de la sanación, ahí hubo un clic que tú hiciste. Es que no es que venga yo y te lo haga, es que lo hiciste tú. Sí que acompañado por un terapeuta que te ayuda a hacer el clic, pero el clic lo hiciste y por eso estás en el proceso de cambio de alimentación, simplemente. Algo que hacer una dieta que no conseguías hacer, que llevabas años, que eso es un cambio. Y la gente le cuesta ver eso. O sea, lo achacará a mil cosas, da igual. Pero a que ha ido a un terapeuta y le ha ayudado a que ese cambio, ese clic lo haga, es muy difícil que la gente reconozca esto. Yo creo que esto es lo que más nos cuesta. Porque no es lineal. Es decir, a veces los resultados que la mente espera no se dan y se dan otros que la mente no los espera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro funciona de manera que ve aquello que espera ver. Entonces, si lo que no espero ver es lo que se da, no lo veo. En esto estoy totalmente de acuerdo porque a veces no solo es que tú hagas un cambio, sino que te aparece un médico que te ayuda con lo que tienes. Por ejemplo. A nivel físico, claro. Pero porque a nivel energético tú has hecho un cambio. Has desbloqueado. Claro, y te has permitido ver que ese médico existe y está ahí. Por ejemplo, sí. O incluso, a lo mejor, se ha sanado una relación que no tiene absolutamente nada que ver, pero de alguna forma es la mente la que clasifica esto no tiene que ver, porque la mente no encuentra la conexión. Claro. Pero a lo mejor a nivel energético había ahí una conexión o a nivel emocional se estaba reflejando en la enfermedad y en la relación y te das cuenta pues que con esa amiga que tenías un conflicto grande pues se ha solucionado. Bueno, y aquí entra también vidas pasadas, que ya hablaremos de ello, o tema de el árbol genealógico también. Claro. Entonces aquí puede entrar incluso todo esto que en una vida pasada esa persona tuviera algún tipo de relación contigo por algún motivo y hay una relación que había que sanar para sanar. Bueno, esto ya es otra historia. Pero claro, todo esto al final es un proceso. El proceso de ahora voy y encuentro que tengo esto en físico. Ahora tengo esto en físico, pero ¿de dónde me viene? Vale, pues vamos a mirar el tema emocional. El tema emocional está sanado, pero no acaba de estar sanado todavía. Y resulta que lo que decía Ana, tienes una relación de amistad que por lo que sea no estaba fluyendo, por lo que sea. Y encuentras que ahí hay algo de una vida pasada, que eso te afectó, te hizo daño, cualquier cosa y ¡pam! O que te recuerda y activa algo del árbol genealógico, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es una investigación al final. Y tuya, únicamente tuya. Es algo que tú, más que nadie, más que cualquier terapeuta, puedes saber de... Ostras, me siento así, reconozco que estoy así, me duele aquí porque me puedo doler, que tengo mal, entre comillas, en mi vida, qué tengo que sanar, qué puedo hacer para que eso cambie. Entonces, a partir de ahí empiezas tu caminar, ¿no? Tú encontrar tu terapeuta para una cosa, para la otra, bueno, el que más te cuadre y resuene contigo, con el momento en el que estás. Sí, exacto, y pueden ir evolucionando, ¿no? Y ahora necesito esto y ahora necesito lo otro. Y ir cambiando. Y darnos cuenta que la sanación muchas veces es simplemente aceptar eso desde el amor, o sea, dejar de sufrir con eso. A veces pasa por aquí la sanación, no es quitar eso, ¿no? Que eso es un miedo de la mente, no quiero enfrentarme a esto, entonces que no esté, claro, que no esté, porque así no lo tengo y ya estoy, ¿no? Y no, en realidad eso está ahí porque necesito hacer un aprendizaje con algo relacionado, ¿no? Con eso y entonces de alguna forma aceptarlo y abrazarlo es un aprendizaje brutal. Entonces muchas veces la sanación es eso. Sí, aparte que alucinas cuando empiezas a ver
cómo se va transformando todo. O sea, Claro. si lo bonito del proceso de una sanación es ver cómo va cambiando todo, cómo cambia tu vida, cómo cambia tu manera de no sabes, de la percepción de todo. O sea, es que es guay. O sea, sí que se pasa mal cuando estás metido en el meollo. He de decir que los 2 meses de... Hay días difíciles. Claro, los 2 meses de enfrentamiento, por ejemplo, yo con el tema de ansiedad, decir ahora no te vas, estás aquí, y lidiar con eso y siendo consciente de que lo has amarrado ahí, has dicho ahora no te vas a ir, no voy a hacer nada para que te vayas, porque te necesito ahora. Ese proceso es duro, claro que sí, y bueno, y estás ahí, tienes que estar muy pendiente de el por qué te está pasando, cómo te está pasando, claro, incluso verte, ¿no? Llegar al agradecimiento, exacto, de darte cuenta de todas las veces que de alguna manera te ha ayudado. Claro, no, sí, es que sí. Sí que muy interesante el tema de las... Sí, bueno, de darnos cuenta, ¿no? Que estamos quizás acostumbrados, venimos, ¿no? De una cultura de que me hagan los demás son los que saben, ¿no? Entonces, ir a buscar al especialista, que es el que sabe, es el que entiende. Y es perfecto porque sí, no hace falta saber de todo, pero sí hace falta saber que la responsabilidad es de uno mismo. Y esto en absolutamente todo, ¿eh? Hoy hablamos aquí de las sanaciones, pero absolutamente todo, la responsabilidad es mía y lo que hago es valerme de pedir ayuda a otras personas que pueden tener conocimientos o que pueden acompañarme en ese tramo que seguramente ya han andado esas personas, ¿no? Porque no es la terapia en sí, también es la energía de esa persona, cómo se ha transformado en su camino de vida, que de alguna forma te está dando la información de cómo sanar tú. Claro, de cómo ha llegado hasta ahí, para si algo de lo que esa persona ha hecho te puede valer, porque al final volvemos a lo mismo, no todos nos vale a todos, y hay cosas que a unos sí y a otros no, o sea que al final cada uno tiene que encontrar su sitio, ¿no? Sí. Y ver que la mente a veces es un estorbo, ¿no? Entonces, darnos cuenta de cuáles son los pensamientos, usarlos para el proceso de sanación, pero a veces necesitamos dejar esa mente un poco al lado para que no interfiera y de alguna forma abrirnos, ¿no? A que somos más que un cuerpo y una mente, hay también las emociones, ¿no? Está también toda la parte energética. Entonces ahí que sintamos cada uno qué es lo que necesito en cada momento, qué es lo que me puede ayudar, qué es lo que no y cuán abierta estoy a hacer ese proceso de sanación. Y plantearos también una cosa, ¿cuántas veces te han dicho deja de comer X cosa o tú mismo ya notas que esa cosa te sienta mal y lo sigues haciendo? O sea, pregúntate de quién es la responsabilidad en ese momento de que tú estés enfermo. ¿Quién está provocando que exista esa enfermedad? Ya sea a nivel no comas, a nivel haz ejercicio, a nivel ten pensamientos positivos, a cualquier nivel. O sea, ¿cuántas veces te han dicho o has encontrado o creer encontrado la manera de solucionar tu problema y no lo has llevado a la práctica y has seguido buscando a alguien que te saque de ahí? Y has ido cambiando de terapeuta tras terapeuta tras terapeuta y todos te van a decir lo mismo, prácticamente lo mismo, pero no te vale porque no te han dicho quédate en el sofá, siéntate ahí, no te preocupes, que yo te voy a sacar de todo. Claro, es que el tema está que a veces necesitaríamos que alguien andara ese camino por nosotras. Pero no puede ser. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Pero no es el caso. Que nos llevaran a caballito por el camino. En alguna ocasión. Estaría ahora, muy bien. En estos días que yo no sé cómo os sentís, pero la verdad es que estamos hablando de que son unos días muy cansados. Pensamos que es por la presión atmosférica. No sabemos, pero es como... Sí, días que apetece poca actividad y que te lleven. Pero es importante, ¿no? También sacarle culpa a eso, porque a veces entramos aquí desde claro, es culpa mía y no es culpa, es responsabilidad. Es muy diferente. Y cuando yo me pongo en
me está pasando esto y es culpa mía, es un mecanismo de defensa también para bloquear. No, porque así me quedo en el sofá, soy víctima. Exacto. Soy víctima, me quedo en el sofá, no me muevo, es culpa mía, yo lo estoy haciendo mal, no soy capaz, no me puedo levantar, no puedo hacerlo, no me veo capaz de comer bien, no me veo capaz de hacer ejercicio, no me veo capaz. Entonces, yo lo he experimentado muchas veces y me he visto como intentando encontrar, ¿no? Me dan como una opción. No, pero esta no, porque no me tengo que vale. hacer esto no. Entonces, busco otra. No, esta tampoco. Busco otra. No, tampoco, ¿no? Entonces es como ir viendo que en realidad que no importa en realidad lo que hagas, ¿no? Porque en el fondo eso te está mostrando que hay algo. Entonces la cosa es abrirte a mirarlo. Y la principal de todas es, ¿quieres sanar? Esa o sea, es una gran pregunta. Esa es la pregunta. Al final el resto da igual. ¿Tú quieres sanarte de verdad? Yo creo que no podemos añadir mucho más. Esta es una gran pregunta para cerrar. Así que quizás podemos dejarlo aquí. Muy bien. Y haremos una segunda parte seguro porque hay mucho relacionado con esto. Sí, habrá más tema con esto. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Muchas gracias. Si nos dejáis el like y os suscribís, perfecto. Comentarios si os apetece compartir vuestras experiencias. Y nos vemos en otros vídeos. Y daros las gracias a todos los que nos seguís y a todos los que nos dejáis comentarios que nos llenan de amor para seguir con vosotros y seguir colgando estos vídeos que nos hacen tan felices y que espero que a vosotros también. Gracias. Gracias.